Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Andrea, Jesús, ¿qué tal estáis? Hola, ¿qué Hola, tal? hola, ¿qué tal? Bueno, Jesús, hoy está lo de Osin Sangel perfecto, ¿no? Hoy lo he puesto en su sitio yo. Bueno, hoy Lo que nos pasa es que tengo que acompaña acordarme que siempre quiero señalarlo y lo hacía con la mano. Mira, ya voy aprendiendo, que ya sé que es la mano que quiero. Y bueno, hoy por primera vez se pasa por el canal y tengo el placer de contar con Beatriz Mesa, profesora de la Universidad Internacional de Rabat. ¿Qué tal estás? Hola Alberto, muy bien, muchísimas gracias. Después de tantos meses, ¿verdad? Por fin. Ujú. Bueno, la espera siempre no pasa nada, al final siempre se consigue, con paciencia. Pues sí. Gracias Alberto por la invitación. Para mí es un placer formar parte de este formato tan importante y además acompañadísima de dos grandes expertos del Sahel como Andrea y Jesús. Así que nada, un placer. Bueno, vamos a que nos cuentes un poquito, que escribiste un libro, Los grupos armados del Sahel, que nos cuentes un poco el contenido que tiene y ya que nos cuentes un poco también cómo te fuiste informando o cómo tienes tu punto de vista sobre el tema. Ujú. Bueno, los grupos armados del Sahel, conflicto y economía criminal en el norte de Mali, que es importante el subtítulo. Empezó hace más de 15 años. Evidentemente que este libro, este manual, no empezó así, sino que empezó con una investigación sobre la salafía yihadía. La salafía yihadía es una de las ideologías que más temen en Europa o en Occidente en general, porque de ahí surgen actores dispuestos en un momento determinado a recurrir a las armas para hacer oposición a los estados centrales o hacer oposición también a todo aquello que no forma parte del Dar el Islam, ¿no? Lo que llaman Dar el Islam es en casa en árabe, la casa del Islam. Esto es lo que dice la teoría, ¿no? Entonces, la salafía yihadía, que es una ideología universal que ha tenido impacto en el mundo entero y especialmente en Occidente, pero también y mucho en países árabo-musulmanes, ¿no? En el caso del África subsahariana y del Sahel, penetró de una manera muy novedosa a través de actores internacionales como Arabia Saudí y se pensó que a partir de la Dawa, que forma parte de un grupo de personas que se dedican a adoctrinar a ciudadanos del mundo y encarrilarlos hacia visiones más radicales del Islam, pues se pensó hace muchos años, a partir de los años 2000, que el Sahel y que el África subsahariana pues estaban expuestos también a esta dawa en favor del rigorismo religioso, del radicalismo religioso. Yo particularmente como investigadora y en su momento como periodista de investigación, pues entendí que esta ideología había penetrado en la región del Sahel, en ese espacio, y es así como empecé a intervenir en esta zona tan alejada de Europa, tan alejada de España, y siempre detrás, una vez más, de la ideología de la salafía yihadía, porque quería comprender hasta qué punto esta ideología estaba muy presente en estas sociedades de tradición sufí. El sufismo es la parte mística del Islam para que nuestros oyentes lo comprendan, y las sociedades africanas en las que trabajamos hace ya 20 años pues beben sobre todo el Islam tradicional, que es un Islam completamente soft, sweet, suave, muy alejado del rigorismo, sino que realmente practicamos en el África subsahariana, en el Sahel en general, un Islam suní de rito maliquí, concretamente. En fin, pero yo quería saber una vez más hasta qué punto la salafía yihadía tenía realmente peso en esta, o la salafía como tal, sin decir salafía yihadía, porque la yihadía ya tiene una connotación más de violencia, porque teóricamente hace un llamamiento al recurso a las armas una vez más para defender unos postulados rigoristas, y una vez más yo tenía el interés de saber hasta qué punto esto realmente formaba parte del paisaje saharo-saheliano, ¿no? Y en qué momento pues intento comprender, pues a partir de unos secuestros internacionales que se ejecutaban y se organizaban en torno a esta bandera de la salafía yihadía. Es así como empieza la investigación, es así como empiezo yo a tirar de un hilo muy fino, muy fino, muy fino, muy complejo, porque me llevó al cabo de muchos años, evidentemente, hacia reflexiones mucho más profundas y muy alejadas de la ideología, en donde voy observando y voy comprendiendo al cabo de los años que la ideología no era todo, era una variable más de tantas otras variables, e incluso no era la variable que más peso tenía, sino que había otras variables
que ocupaban mayor escala dentro de la complejidad del espacio saharo-saheliano. Y esas otras variables pues tienen que ver con cuestiones territoriales, tienen que ver con cuestiones nacionalistas, endonacionalistas, cuestiones económicas, cuestiones tribales, cuestiones comunitarias. Complejo, pero tampoco quiero acaparar el formato, simplemente que respondo rápidamente a la pregunta de cómo empezó siendo mi investigación y en qué se ha convertido. De ahí que hable de conflicto y economía criminal, ya os podéis imaginar la complejidad, porque hay mucho de economía criminal y mucho Ujú. menos ideología yihadista. Andrés, Jesús, ¿queréis comentar algo sobre ello? No, yo es que me encanta escuchar a Beatriz porque yo empecé precisamente de sociología, estudio de conflicto y yo terminé pues en el año 2005, lo primero que hice fue el blog Guerras Postmodernas y el concepto que yo tenía de guerras Guerras postmodernas, posmodernas. postmodernas.com, sigue estando en la página disponible. Y era el estudio de nuevos modelos de conflictos donde los actores principales eran actores no estatales, transnacionales, y había una convergencia. Se iban diluyendo las fronteras entre lo que eran los conflictos tradicionales y se empezaban a combinar con la criminalidad organizada, fundamentalmente porque después de la caída del muro de Berlín ya no estaba Moscú, La Habana y Pekín para financiar movimientos insurgentes, sino que los movimientos insurgentes se tenían que buscar la vida. Y ahí empezaban la potenciación del narcotráfico, y lo hemos visto pues en Colombia, lo hemos visto en el Sahel, lo hemos visto en Oriente Medio, donde hay un conflicto armado y detrás empieza a haber tráficos ilícitos. Y eso lo vemos la coca de los Andes, lo vemos con el Captagon en Siria, lo vemos con el opio en Afganistán y lo veíamos con la entrada de una de las vectores de la entrada de la cocaína latinoamericana. O sea, estoy explicando a Beatriz lo que ella lleva estudiando un montón de tiempo, pero es que cuando Beatriz empieza a hacer ese estudio, yo dije, ahí va, esto encaja perfectamente en lo que yo estoy contando y por eso me interesó mucho, mucho su trabajo. Y por eso digo que me encanta escucharla porque es lo que se llama el sesgo de confirmación. Uno piensa siempre que es muy brillante la gente que piensa que le confirma sus ideas. Hay que tener cuidado en el trabajo de analista de eso, de decir, oye, qué interesante porque me está dando las razas, encaja perfectamente en el modelo. Y aparte ya luego era la curiosidad, y eso ya es la segunda parte de qué está pasando de fondo aquí, cómo están cambiando los modos tradicionales de vida, qué está pasando con las caravanas, las rutas, con las comunidades transhumantes y nómadas de la zona, porque de repente lo que eran las rutas tradicionales de movimiento de mercancías en el Sahel empezaban a transformarse en rutas de contrabando y rutas de tráfico. Y eso es una cosa que, claro, ya desde yo que hago, o si no sé, inteligencia de fuentes abiertas, ahí hace falta un trabajo de campo y hace falta un trabajo sobre el terreno. Ahí, y por eso ya la gente que llega donde yo no llego, pues por eso me parecía tan interesante. Porque yo puedo hacer un trabajo y un análisis marco, pero ¿qué está pasando sobre el terreno y qué se está transformando? Y ahí ya hemos hablado, lo he apuntado ella, que aquí hay muchos factores y estábamos aquí. Yo he mencionado el cambio de los modos tradicionales de vida, que tiene que ver con la propia transformación social, pero también tiene que ver, y eso es una incógnita, y yo no puedo decir taxativamente nada, pero ¿qué pasa con el cambio climático, desertización, y qué pasa con los pueblos tradicionales que se dedicaban a los ganados? Porque son precisamente, si uno mira, Mali, Níger y Chad, siempre tiene la parte sur del país, donde estaban las comunidades tradicionales que eran sedentarias y agrícolas, y en la parte norte del país, donde estaban las comunidades transhumantes y nómadas. Y en todo se repite el mismo modelo. La capital está en el sur y en el norte, el salvaje norte, es donde están los grupos armados. Entonces había ahí unos elementos que se repetían. O sea, que aquí tiene que haber un patrón que está pasando. ¿Qué está pasando con esas comunidades tradicionales? Y qué pasa, pues, y claro, también el elemento étnico. Yo he dicho que, claro, si el cambio climático, no solo eso, también está que evidentemente hay una diferenciación étnica entre el norte y el sur. Entonces, pues eso, digo que solo vengo a repetir que me fascina y me encanta el trabajo de Beatriz y que me encanta y que hay todavía mucho que explicar y mucho que desenredar. Andrea. Sí, no es que la cuestión de la población, de la situación social, es, o sea, yo creo que es clave para entender esta situación. Sobre todo es que ya desde que se crean unas fronteras que interfieren con los modos de vida tradicionales y en los que también hay un empobrecimiento de la población y también al mismo tiempo hay que tener en cuenta el comercio dentro del Sahel es uno de los motores económicos durante siglos. Y en este punto se empezaban a traficar, como decía
Jesús, las redes de crimen organizado después de la caída del muro de Berlín se expandieron muchísimo, ya no se centraban en zonas concretas, sino que ya se podían mover sin ningún problema también por la cuestión de la globalización y la agilización de los medios de transporte. Y esto hacía que, por ejemplo, cárteles de América Latina pudiesen llegar al Sahel con bastante más facilidad. Y en este punto que ya el Sahel era una zona de paso de comercio tradicionalmente, empezó a haber contrabando, al principio eran cosas como cigarrillos, etcétera, pero de repente cuando llegó la cocaína al Sahel ya fue como el cambio en el juego, ya que la financiación a estos grupos fue muchísimo mayor. Además, una población sin expectativas de futuro y cada vez más empobrecida encontraba una manera de enriquecerse. Y esto ha sido como un punto que las misiones de seguridad no veían, como esa parte social que tiene que ver en el yihadismo, que no es solo seguridad de ir a por los yihadistas de forma armada, sino también tener en cuenta como esa base social. Alberto, voy a retomar, si te parece bien, claro. Sí, por supuesto. Esto, yo creo que Andrea y Jesús han mencionado unos puntos que son claves. Porque, bueno, primero me gustaría decir que estos postulados que hoy estamos hablando tan abiertamente son postulados que hace 15 años no eran aceptados en las cancillerías occidentales, ¿eh? A mí se me ha criticado mucho mis trabajos sobre seguridad, precisamente por recolocar la variable del yihad, desmontarlo, deconstruirlo, resituarlo, repensarlo. Esto no gustaba nada porque no se podía comprender después de los atentados terroristas que se vivieron en los Estados Unidos que el yihad no es universal, y no responde a los parámetros de manera igual, sino que hay una producción de violencia que tiene una raíz local, una raíz regional y que responde a factores, como explico, domésticos, a factores de contextos muy, muy locales, y por ello hay que estudiar cada producción de violencia en su contexto, ya sea dentro del contexto europeo, del contexto Oriente Medio, del contexto africano, y dentro de África, imaginaos este continente con toda su oferta, ¿no? Digamos, tan grande, en fin. Dicho esto, es importante lo que Andrea y Jesús estaban mencionando, porque lo que nos damos cuenta dentro del contexto de los conflictos posmodernos, como decía Jesús, es que al final estas realidades en las que nos situamos son realidades que no son estáticas. Es decir, el mundo no es estático, evidentemente. El mundo no es fijo, sino que es cambiante, y cambia de una manera además muy acelerada. Y entonces cuando entendemos que las relaciones internacionales no son estáticas y van cambiando, de hecho si pasamos de un mundo bipolar a un mundo multipolar, es precisamente porque vivimos ante sociedades cambiantes, poblaciones cambiantes, realidades cambiantes, la globalización forma parte de ese cambio, los cambios identitarios en Europa forman parte también de flujos migratorios que cambian nuestros pueblos y nuestros valores y todo. El mundo tiene que comprender que ya hoy no somos lo mismo y que hoy no fue el ayer y que el ayer no fue antes de ayer y que el mañana no es el hoy. Cuando el mundo comprenda esto, seguramente viviremos menos producción de violencia. Dicho esto, también me gustaría decir que estas sociedades sahelo-sahelianas, al fin y al cabo, se han adaptado a nuevas formas de vida, como estabais explicando, Andrea y Jesús. Entonces, adoptan cualquier método de trabajo, cualquier nuevo funcionamiento que les haga vivir mejor, sobrevivir, llámalo como quieras, ¿no? Y entonces, precisamente, estas antiguas sociedades nómadas de cultura beduina han ido adaptando sus formas de vivir a esas nuevas realidades que no siempre son realidades que emanan de dentro, sino que son importadas de fuera. Y la importación significa una economía criminal que dentro de los espacios sahelo-sahelianos no se entienden, no se perciben, no se denominan criminales, sino que se denominan nuevas formas de vivir, ¿eh? Y si esto significa que hay que adoptar el comercio o el tráfico de drogas, pues el tráfico de drogas forma parte del paisaje sahelo-saheliano porque son zonas grises, zonas que no pueden ser controladas ni por ellos mismos, son zonas completamente que escapan. Es imposible que los estados africanos puedan controlar el conjunto de sus países, pero ya no solamente en el Sahel, sino también en los países del África Central. Si os vais a un Camerún y veis la talla del país, es imposible que desde el Estado central se pueda controlar una vez más todo el conjunto, de un territorio. Entonces, estos territorios están más expuestos
a la criminalidad precisamente por la imposibilidad de controlar, ¿no? Y sobre todo están expuestos a la criminalidad, pues porque no hay tantas trabas administrativas, no hay tanto control de seguridad, y eso permite que los actores estatales y no estatales formen parte de estos tejidos tan complejos de economía criminal que en el caso del Sahel nos referimos a tráfico de drogas. Lo habéis explicado antes. Las drogas que actualmente especialmente es la cocaína, pero ya no solamente la cocaína, si a la agenda económica de los cigarros, como habéis mencionado, del hachís y posteriormente de la cocaína, hay que sumarle otros objetos también de economía criminal, como pueden ser los secuestros o como puede ser el oro, que también se explota de una manera artesanal y que ya forma parte de la agenda económica, no de la explotación del oro industrial, que esto es una agenda muy estatal, pero un oro artesanal que se puede descubrir en determinados lugares que también escapan del control del Estado, pues los grupos no estatales que disponen de hombres y que disponen también de armas, de acuerdo, y que son élites políticas en esas zonas, como puede ser el norte de Mali, o como puede ser el este de Níger o el oeste de Níger, pues evidentemente que también incorporarán a la agenda económica el oro artesanal o su explotación artesanal como parte de un recurso que es lo que hace es permitir que estas élites vayan enriqueciéndose cada vez más y que a su vez constituyan una amenaza, porque no es positivo tampoco. En el momento que una organización no estatal tiene la capacidad de financiarse a través de recursos, cualquiera que sean, convirtiéndose en opositores de los estados centrales, convirtiéndose en actores una vez más paralelos al Estado, pues claro que representa una amenaza si esos actores no estatales no están dispuestos a negociar con un gobierno central. Y aquí reside realmente los grandes desafíos, ¿eh? ¿Hacia dónde vamos? Porque al final vamos hacia estados con estados paralelos o microestados dentro de los estados y microestados que a veces incluso tienen más fuerza, fuerza armamentística, fuerza popular, porque también están legitimados por sus propias comunidades frente a esos gobiernos centrales. Fijaos, es que estamos hablando de sociedades multiétnicas, multiétnicas y además con pasados coloniales muy complejos, porque las cuestiones de las comunidades blancas frente a las negras también forman parte de la comprensión de la violencia en esa realidad. Un norte de Mali de minoría tuareg y árabe, pero de mayoría o de legitimidad mayoritariamente por parte de una población blanca especialmente, aunque sean minoría, pero tienen poder político en la zona y se sienten amenazados por el poder negro, por ejemplo, ¿no? Es decir, que es tan complejo que aquí lo que intentamos simplemente es responder a preguntas eh, sin dar una respuesta tampoco totalmente cierta y verídica, porque hay que poner, digamos que nos tenemos que interrogar mucho, ¿verdad? Pero yo creo que hoy más que nunca, un poco para poner un punto a esta cuestión, yo creo que con toda la experiencia que tenemos y con toda la retrospectiva histórica que podemos hacer, ya somos capaces de decir que no todo responde a una ideología, sino que efectivamente Jesús hablaba de la transformación de sociedades nómadas hacia cuestiones más modernas, porque pasamos de la transhumancia pues, a otra manera de generar riquezas, ¿no? Hablaba de la desertificación también, de los impactos del cambio climático. Andrea también estaba hablando de la agenda económica. Todo esto nos hace pensar que efectivamente, una vez más, no podemos responder a la violencia desde una perspectiva tan limitada como es el yihad ideológicamente, sino que son muchos los factores que federan, que mueven y que estudian la violencia que envuelve a estos hombres armados. Sí, es que el Sahel es una situación tan compleja que es que muchas veces al intentar dar una respuesta es como que lo respondes por un lado, pero acaban saliendo otro montón de cuestiones y esto para Occidente, como tú decías, que es que hay una perspectiva muy de solo seguridad y muy también influida por las misiones del 11S en Oriente Medio, que al final tampoco tenían mucho éxito, como mucho conseguían mover a los grupos yihadistas del lugar, pero no se acababa con ellos totalmente. Y con una respuesta solamente securitaria ya hemos visto la OTM de Mali, que ya han dicho que van a acabar este mes.
las operaciones francesas no han servido, o sea, es más, no han conseguido acabar con el yihadismo, sino que se ha expandido a otros países y al final ha acabado habiendo una dinámica de rechazo de los países del Sahel a estas misiones occidentales, que es ahora como lo que está más en boca de todos. Me acuerdo que en la última vez que estuve aquí y estaba con Nacho hablando, mencionamos el caso de en una zona de minas artesanales del norte de Mali que habían desembarcado los rusos para echar a los mineros, que precisamente aprovechando esa dinámica que estábamos hablando de que una cosa era la explotación del oro estatal, una concesión, por ejemplo, canadiense, tiene la principal mina de Mali, y otra cosa es la realidad de la minería artesanal. Pues ahí los rusos estaban pues, desalojando a los mineros artesanales. Y ahora hemos hablado, yo creo que en muchas de las ocasiones que hemos charlado aquí, el fracaso del modelo occidental, de las estrategias occidentales, y además yo creo que os conté que una vez me invitaron a un evento que era el Sahel, lecciones aprendidas, y yo dije, bueno, habrá que ponerle lecciones a desaprender, porque si hubiésemos tenido una solución, o sea, si hubiésemos solucionado el Sahel, pues ahora nos podríamos reunir y charlar y hablar de las lecciones como, bueno, ya hemos aprendido mucho, ya esto lo podemos replicar en otro sitio o podemos sentirnos satisfechos, pero yo creo que de Sahel lo que había que hacer era desaprender las cosas. Bueno, pues ahora tenemos otro nuevo modelo y eso lo hemos hablado mucho con Nacho, ¿no? El modelo de los hombres fuertes apoyados por Rusia. Y estamos ahora pues certificando que el modelo europeo liderado por Francia no funcionó, pero yo no soy, a ver, no es que nunca tuve ninguna esperanza, sí, a ver, no estoy diciendo que me estoy sintiendo decepcionado, sino pero que yo estoy anticipándome la idea y quizás a ver cómo lo ven, sobre todo Beatriz, que ha hecho trabajo acá. ¿Qué perspectivas tenemos con este nuevo modelo de hombres fuertes? Porque parece que siendo diferente es más de lo mismo, o sea, desembarco de mercenarios rusos personal, compras de armamento, ataques con drones. No creo que vengan con una estrategia diferente, con una sensibilidad que recoja la problemática social y tengo la sensación que mientras en algunos momentos puede parecer como por ejemplo los rusos tomando una zona de minas artesanales que parece que tienen éxito y que el uso de la fuerza y el poder dan resultados muy diferentes a los franceses, pero yo en el largo plazo sospecho que este nuevo modelo no va a tener éxito. Y me gustaría, digo que lo hemos hablado con Nacho mucho, pero me encantaría escuchar cuál es la perspectiva de Beatriz. Bueno, está clarísimo, Jesús, que más que nuevo modelo, reproducimos modelos, ¿no? Como habéis apuntado. Reproducimos modelos, Alberto, porque Andrea, porque Rusia y sus fuerzas irregulares no vienen con un leviatán planetario de generar seguridad para crear más paz, ¿no? En esos espacios, sino que al final vienen también con toda su fuerza militar para hacer el trabajo sucio que otros no han sabido hacer o no han podido hacer o no han querido hacer, porque ha habido otros intereses también coloniales en la zona. No podemos olvidar que el mundo de la violencia en Mali está dividido en diferentes tipologías de actores y hay unos actores que son los tuareg y los árabes de Azawad, con los que yo llevo muchos años trabajando, y son aquellos que no llevan o que no blanden la bandera del yihad, sino que blanden la bandera del secesionismo, del separatismo, del independentismo, y que han sido amablemente acogidos por las fuerzas de Berkane. De hecho, Berkane se apoya en esta parte del movimiento armado para luchar contra los que supuestamente son los enemigos del mundo, pero hay que preguntarse realmente para quién o quién representa al enemigo para quién, es decir, el enemigo quién es y para quién representa un enemigo. Entonces, la percepción del enemigo cambia según dónde coloques la pregunta. Si se lo preguntas al Estado de Mali, al ejército maliense, si para ellos representa un enemigo Al-Qaeda en el Magreb Islámico frente a los separatistas de Azawad, a lo mejor os sorprenderíais. Hoy dirían los dos, pero en los años 2000 Al-Qaeda no representaba la enemiga del Estado maliense porque realmente había vasos comunicantes en donde se negociaba por el reparto de otro tipo de cuestiones, sino que los verdaderos enemigos son aquellos que buscan la separación de norte y sur, porque Al-Qaeda en ningún momento ha reivindicado separar el norte del sur, cosa que sí hacen los movimientos secesionistas. Y ahí entonces cambia la percepción. Y evidentemente que Rusia, una vez más, viene con otra agenda geopolítica
como la agenda geopolítica que vino tan marcada por parte de Sir Albert Kahn y los Estados Unidos en su momento. Es decir, ya lo habéis comentado vosotros, yo llevo muchos años hablando de esto, del Ujú. balance tan negativo que extraemos de las intervenciones y de las operaciones de seguridad, porque ya lo hemos dicho, no se produce seguridad, se produce mayor inseguridad y al final la lectura que tenemos que hacer es que Rusia viene a extender un modelo que ya conocíamos, con la salvedad de que viene contra todos, contra todos. Aquí no hay amigos y enemigos o buenismos y malismos, sino que todos son malos, todos aquellos que son opositores del Estado, y esto al régimen de Goita le interesa mucho. De ahí que haya sido acogida a las fuerzas de Wagner de una manera muy diferente, porque Wagner vino a recuperar simbólicamente Kidal y era el mensaje que Goita quería lanzar, obviamente, al pueblo maliense, porque si no, Goita se tendría que haber retirado de la silla presidencial. No podemos olvidar que su retorno a la silla presidencial se hace no solamente justificado desde una crispación, una hostilidad contra las fuerzas francesas que no vinieron a hacer el trabajo que tenían que haber hecho, que es devolver al Estado maliense su integridad, sino también de cara a la opinión pública maliense recuperar aquello que había sido robado, ¿no? Según el sentimiento del régimen, el norte de Mali había quedado completamente dividido y había quedado bajo el control de las Fuerzas Armadas asawadíes. Entonces, el mensaje desde Bamako a la opinión pública de recolocar la bandera de Bamako en Kidal, en esa piedra tan importante, se consigue, ¿no? Entonces, bueno, ese era el objetivo. Ahora es qué es lo que va a ocurrir, porque evidentemente la entrada de la Wagner en Kidal, en Tombuctú, incluso está entrando en Mauritania, y esto representa un problema para el Estado mauritano, ¿eh? Esto no es una solución. Es una solución porque los grupos armados asawadíes van a continuar en su resistencia. Entonces es una cuestión de tiempo. Al final, ¿qué estamos esperando? Que la guerra sea ganada ¿estamos esperando un vencedor? ¿Eh? ¿Un vencedor desde el punto de vista militar? ¿Eso es lo que estamos esperando? ¿O realmente estamos entrando en este ciclo para terminar una vez más en una negociación política? Y yo creo que estamos en la negociación política. Se vuelve a abrir una negociación política porque si no, no habrá solución en el norte de Malí y en la región del Sahel. Necesitamos negociar con Macinas en donde Ujú, también hay insurgencia de carácter diferente, porque son los grupos PEL los que protagonizan especialmente la violencia. Tenemos que negociar con los grupos armados del norte de Mali, con los tuareg y los árabes, y las soluciones pasan una vez más por visiones más constructivistas, ¿no? ujú. Sí, no, pero es que es llamativo, o sea, la cuestión de la negociación, o sea, desde Occidente era como que no era una opción a valorar, solo, sobre todo era como respuesta militar y la negociación con yihadistas era, o sea, también eso como la doctrina del 11S de aquí no se negocia con terroristas y es que muchas veces como que yo tenía la sensación de que desde un nivel narrativo se disociaba mucho lo que eran los grupos de la propia población, es como no están muy arraigados porque es que son la propia población, además que los grupos se acaban enlazando con la población a través de eso, negocios, matrimonios, etcétera. Así que es más complicado que eso y al final es que la negociación acaba siendo el único punto. Porque eso, los estados del Sahel son estados tan grandes y tan difíciles de abarcar que es muy difícil que haya un ganador único y absoluto. Y es que esto tiene mucho que ver con el modelo de estado que se les puso a los estados africanos tras la independencia de un gobierno con el monopolio de la fuerza en el que, y sobre todo también muy homogéneo étnicamente, trayéndolo desde el modelo de Occidente, y después con control sobre todo el territorio. Esto en el Sahel no ha funcionado. Mm, mm. Jesús, ¿quieres decir algo? No, de este tema, vamos, no, yo no tengo ya nada más Sí. Yo quería, que- bueno, aprovechando, Jesús, si quieres por terminar este punto, ¿no? Esta sí. dimensión sobre todo Mali, porque al final nos hemos centrado mucho en Mali. Esto creo que es un gran error que Europa se retire del Sahel, ¿no? Porque decir a la opinión pública internacional que nos retiramos porque este espacio ha quedado bajo dominio de un enemigo del mundo, que es Rusia, en ese contexto donde nos situamos todavía de Guerra Fría,
de un Occidente frente a Rusia en la actualidad. Es un gran error porque de todas las maneras Rusia nunca se fue de África, Rusia siempre estuvo presente a través de la cooperación bilateral con muchos países del África subsahariana y concretamente con los países del Sahel, y eso nunca molestó a los Estados Unidos. De hecho, los Estados Unidos no han pronunciado en ningún momento que se quieran retirar del Sahel, salvo que un Goita Ya mantenga. les echan ellos. Claro, claro, o sea, pero en los Estados Unidos, a pesar de la presencia de los rusos, en ningún momento ha mostrado ese interés, bien lo contrario. Ujú, Entonces, la posición de Europa por solidaridad con Francia como gran liderazgo europeo es un error porque Europa tiene que estar muy presente y especialmente ujú, en España tenemos muchos intereses en la región del Sahel en el ámbito de la cooperación. Tenemos que pensar realmente que son más de medio siglo trabajando en el mundo de la cooperación, aunque tampoco ha dado los resultados que hubiéramos deseado, pero irnos del Sahel es un error y es una pena, sinceramente, que Europa tome estas posiciones tan radicales por solidaridad con Francia, que pega su pataleta de respuesta infantil, infantil ante una posición de la nueva alianza de los estados del Sahel, porque además no solamente existe Níger, Burkina Faso y Mali, existen tantos otros países. Ahora bien, si Francia ahora se quiere inventar que hay una nueva amenaza que se está produciendo en Togo, en Benín, como es lo que está intentando proyectar, para recuperar parte del África subsahariana, veremos de aquí a un año aproximadamente una Francia buscando nuevos procesos de securitización en otras zonas, en otras fronteras. Entonces vamos ujú, a ir hacia esa dirección, ¿eh? Vamos a ver dentro de un tiempo vamos a ver una Europa, es decir, una Ucrania, Rusia, en el Sahel, África subsahariana, con dos flancos muy concretos. Vamos a ver parte de un Sahel ya bajo dominio ruso frente a otros países bajo dominio occidental. Y esos otros países van a ser un Benín, un Togo, vamos a ver qué pasa con Chad, pero veo esas fracturas intrasahelianas, intraafricanas de posicionamiento geopolítico y es muy preocupante porque al ujú, final no nos estamos realmente interesando en los grandes desafíos a los que se enfrentan estas poblaciones, estos futuros demográficos, porque ya vemos la demografía en el horizonte 2030, 2040, vemos ujú, cómo la corrupción de estos países, que sigue siendo cada vez más golpeante, tampoco va a ayudar a sacar a las poblaciones de esas situaciones tan precarias, y de fragilidad económica. No, no, seguimos viendo geopolítica, hay muy poco de recuperación o desarrollo para estos países que se lo merecen, las ujú. poblaciones. Sí, Sí, es que, bueno, no sé si es adelante, adelante. sí, no, es que realmente ahora la situación en Sahel, África Occidental es muy preocupante porque es que desde el golpe de Estado de Níger, que se han creado como dos bloques, la CEDEAO por un lado, la Alianza de Estados de Sahel por otro, es que ahora hay una tensión que es como prácticamente, o sea, hay una tensión enorme, pero es que se enfrentan a desafíos compartidos estos países. Y ahora mismo me resultaba muy llamativo cómo desde Senegal, con este nuevo gobierno que hay, más de un carácter como más crítico con Occidente, pero también más conciliador, más panafricanista, se ve como un perfil que a lo mejor puede hacer como de nexo para intentar reconciliar a ambas partes. Y es que se está viendo que están llevando a cabo esta estrategia. El presidente de Diomaye Faye fue a Costa de Marfil, mientras que Ousmane Sonko, que ha sido como el que ha tenido más perfil más crítico con Francia, fue a hacer una gira por los países del Sahel, así que se está viendo como ese intento de Senegal por hacer una mediación, un acercamiento, porque ahora mismo los países de África Occidental, Costa de Marfil, Ghana, Togo, Benín, Nigeria, no pueden ignorar eternamente a Mali, Níger y Burkina Faso, pero ahora mismo hay como esa tensión, es más, Benín ahora mismo está en tensiones con Níger porque Níger mantiene cerradas sus fronteras y Benín ha dicho que hasta que no las reabra no va a pasar el petróleo de Níger hacia Benín. Así que ahora mismo hay como eso, desafíos compartidos, pero una importante enemistad. Así que si esta situación continúa y sobre todo que eso, las potencias geopolíticas lo van aumentando, aumentando, aumentando,
que tienes a Francia diciendo que había que intervenir en Níger, Estados Unidos que había que hacer una mediación intentando como salvar un poco los muebles y que no les salpicase ese sentimiento en contra de Europa. Bueno, que empezó con Francia, luego Europa y ahora está saltando a Estados Unidos. O sea, ya es más contra Occidente en general. Así que ahora mismo hay esas tensiones y que la propia geopolítica mundial no hace más que aumentarlas y se están viendo esos bloques. Mm. Jesús. Eh, Sí, nada, que digo que antes iba a decir que si hubiese estado Nacho Montes de Oca aquí hoy me hubiese dicho, Jesús, te la han dejado votando delante de la portería, que es una frase que le gusta a él porque Beatriz hizo el nexo perfecto para todo lo que yo quería contar. Y es que, y es una cosa que llevamos semanas, meses, yo creo que los que han visto todos los capítulos o todos los episodios de Lo Simple No Vale sobre el Sahel y llevemos hablando. Tenemos la consolidación de un bloque formado por Mali, Níger, Burkina Faso, la Alianza de Estados del Sahel. La última novedad esta semana es que Chad está ahora ahí una relación en tensión con Estados Unidos, a ver si sale Estados Unidos del Chad, con lo que se consolidaría ya ese bloque de países que han ido o echando, expulsando o invitando a irse a la presencia militar occidental. Entonces, por el lado más oriental tenemos Chad, tenemos una incógnita. Hemos mencionado que o sea, estábamos pendientes de las elecciones, el resultado de las elecciones, están estas negociaciones con Estados Unidos. Por el lado más occidental de este bloque de países, justamente Mauritania, tenemos a Senegal. Vamos a ver qué pasa con Senegal. Y evidentemente, y todo lo hemos mencionado mil veces, es tan evidente que frente a ese núcleo hay un anillo de países al que está siendo cortejado por Occidente. Y yo es una cosa que tengo pendiente porque además me han encargado en el Confidencial que escriba un artículo y me dijeron, oye, ¿qué mapa te pone? Pues digo, mira, yo quiero un mapa donde salga una chincheta donde ha estado Joe Biden, Kamala Harris, secretario Blinken y general jefe de Africom. Porque no o sea, lo tengo en la cabeza, pero nunca lo he visto. Yo creo que si pones una chincheta donde han estado todos ellos de visita oficial en el último año, te va a salir un arco que va de Cabo Verde a Nigeria. Y es evidente que están haciendo una estrategia de contención. Si tienes ese núcleo de países en el Sahel, pues teníamos a Joe Biden que pasó por Cabo Verde y pasó por Nigeria. Kamala Harris, me acuerdo, que llegó a Ghana y anunció que iba a Estados Unidos iba a aportar ayuda militar, porque todos estos países siempre vienen, bueno, en Benín hemos tenido el día 2 de mayo visita oficial del general jefe del mando regional para África de Estados Unidos, el AFRICOM. Es decir, que si pones al presidente de Estados Unidos, a su vicepresidente, a su secretario de Estado, que es el equivalente a ministro de Asuntos Exteriores, y al jefe del mando regional, y haces la agenda de visitas, te sale... y luego, si ya miramos las donaciones barra ventas de armas, tenemos Costa de Marfil, tenemos Ghana, tenemos Benin y tenemos Togo. Es decir, la estrategia, es decir, Occidente está telegrafiando, no sé si diría en boxeo, su estrategia. Es tan evidente que están tratando de consolidar la relación con esos países y sobre todo, y el tema, exactamente que ha mencionado Beatriz, la amenaza yihadista está avanzando hacia el sur, te conviene recibir mi ayuda, te conviene, y sobre todo yo creo que cerrando el paso a posible desembarco, cerrándole el paso a un posible desembarco ruso dentro de esa agenda de seguridad. Sí. Yo quería decir antes porque yo por mi parte no tengo mucho más tiempo, querido Alberto, pero sí me gustaría retomar a propósito de lo que estáis comentando, al final se está confirmando, ¿no? Como estáis explicando a través de las agendas políticas y diplomáticas, cómo todo el África subsahariana y todo el espacio del Sahel se está reposicionando en un marco geopolítico muy claro, a través de las potencias occidentales y no occidentales. Y en este sentido, me parecería interesante mencionar que al final lo que menos nos interesa son las poblaciones, porque fijaos, frente a esos bloques de una CDAO rival de unos estados de la Alianza del Sahel, ¿no? Por ejemplo, más allá de cómo está afectando, impactando la agenda económica a la que se refería Andrea, con el petróleo y la imposibilidad de exportar petróleo por problemas políticos, lo que más me preocupa, que de momento no se está poniendo en marcha afortunadamente, es
¿cómo puede afectar a la movilidad de las personas? Porque fijaos, esto no se está estudiando, de momento no se está trabajando, pero una retirada como ha ocurrido de los 3 países claves del Sahel Central de la CEDEAO significa levantar muros y barreras a el esencialismo saheliano o del continente africano, que es la movilidad. Esa movilidad está asociada al comercio. Es decir, que tú interrumpas una movilidad a través de trabas administrativas, de visados, por ejemplo, interrumpiendo una vez más cruzar fronteras entre senegaleses, malienses, nigerinos, esto significa interrumpir una dinámica de movilidad y es acabar con la mundialización desde abajo, ¿no? Porque al final no podemos dejar de pensar en que todas estas poblaciones viven de ese comercio. Fijaos cómo la geopolítica puede impactar de una manera tan frontal y de lleno el bolsillo de millones de personas. Y eso es realmente lo que hay que poner sobre la mesa. Hasta el momento nos damos cuenta de que estas decisiones son decisiones geopolíticas porque no se están aplicando de una manera literal, puesto que las poblaciones se siguen moviendo con libertad. Pero ¿qué ocurriría si realmente se produjera una verdadera alianza de estados del Sahel con una verdadera retirada de la CEDEAO donde se viera una aplicación de la imposibilidad de la movilidad de estas poblaciones? Sería realmente una arma de destrucción masiva para estas poblaciones. Y a mí eso sí que es lo que me preocupa. No está ocurriendo, pero ¿qué pasaría si estas potencias regionales e internacionales siguieran haciendo presión y posicionando en bloques? Yo quería poner esto sobre la mesa porque creo que es importante que lo pensemos. Andrea o Jesús, Mm, ¿queréis opinar algo al respecto de lo que ha dicho ella? Y sobre todo, o sea, en la cuestión, o sea, no sé si esto afectaría a la cuestión de el tráfico de personas, ya que si no sería como si las poblaciones, o sea, la movilidad de población ha sido una constante en la región, y si no se pueden dar, esto podría acabar alimentando todavía más ese tráfico De de personas. personas, es decir, y acentuando, digamos que fragiliza mucho más al actor migrante, ¿no? Que sería también una dimensión, porque si ya está expuesto a una situación de vulnerabilidad absoluta, cerrar fronteras, controlar flujos de personas significa, como decías tú, nutrir cada vez más redes de tráficos de personas, etcétera. Me parece que es un punto de vista importante. Andrea, Jesús, Alberto, yo tengo unos quehaceres muy importantes. Yo os agradezco muchísimo este rato tan agradable, ¿eh? Muchas gracias. Pues muchas Muchas gracias. Gracias, gracias. Andrea, gracias, Jesús, gracias, Alberto. Os mando un beso muy fuerte. Pues para ti Un también. fuerte Gracias. abrazo. Me Hasta alegra mucho luego. haberte visto.